Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy, damas y caballeros, prepárense porque les traigo una bomba que, sinceramente, me dejó completamente boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de dos de los nombres más importantes y queridos de la televisión turca, el galanazo, el irresistible Engin Akyürek, y la talentosísima, bellísima Tuba Büyüküstün. Sí, señoras y señores, la pareja que nos robó el aliento en Kara para Aşk. Y es que prepárense porque les tengo una revelación que está dando la vuelta al mundo. Algo que dijo Engin, algo que dejó a Tuba, según nuestras fuentes, completamente sin palabras. No se imaginan la magnitud de este bombazo. Así que si están listos para sumergirse en este mar de rumores, especulaciones y por supuesto, la verdad detrás de todo este asunto, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Pero antes de que entremos de lleno en esta jugosa noticia, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que suscríbanse, denle like a este vídeo y déjenos sus comentarios. Nos encanta leerlos. Ahora sí, basta de preámbulos. Vamos al grano porque esta historia está que arde. Como saben, Engin y Tuba son dos figuras icónicas en Turquía y a nivel internacional. Su química en Kara para Aşk fue simplemente mágica, electrizante. Tanto así que muchos fans, incluyéndome, soñábamos con ver esa química traspasar la pantalla. Y si bien ambos han tenido relaciones amorosas por separado, la esperanza nunca muere, ¿verdad? Durante años, los rumores sobre un posible romance entre ellos han sido constantes. Fotos, miradas cómplices, gestos sutiles, todo era interpretado como una señal de que algo más profundo se escondía detrás de esa amistad profesional. Pero hasta el momento, nada confirmado. Ambos siempre se han mantenido muy discretos con su vida privada, alimentando aún más el misterio. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué es esa bomba que dejó a Tuba sin palabras? Bueno, la historia se remonta a una reciente entrevista que Engin concedió a un importante medio turco. Una entrevista que en principio parecía ser una conversación normal sobre su carrera, sus proyectos futuros y su vida personal. Sin embargo, en un momento dado, el entrevistador le preguntó sobre su relación con Tuba. Una pregunta que, por supuesto, todos estábamos esperando escuchar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Engin, con una sonrisa enigmática en el rostro, respondió algo que nadie esperaba. Algo que, según fuentes cercanas a Tuba, la dejó completamente sorprendida, sin poder articular palabra. ¿Qué dijo exactamente? Prepárense porque aquí viene la bomba. Tuba es una mujer increíble. Una compañera de trabajo excepcional y una amiga invaluable. Siempre he admirado su talento, su profesionalismo y su belleza. Pero más allá de todo eso, lo que realmente me atrae de Tuba es su alma. Su bondad, su generosidad, su inteligencia. Es una persona realmente especial. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Palabras bonitas, elogios sinceros, nada fuera de lo común. Pero aquí viene el giro inesperado. Siempre he sentido una conexión muy fuerte con Tuba. Una conexión que va más allá de la amistad. Una conexión que quizás nunca he sentido con nadie más. Y aunque la vida nos ha llevado por caminos diferentes, siempre la he tenido presente en mi corazón. Y debo admitir que en algún momento sí me imaginé un futuro a su lado. ¡Bum! Explosión. Terremoto. Díganle como quieran, pero esto es una bomba. Engin Akyürek admitiendo públicamente que sintió algo más que amistad por Tuba Büyüküstün. Admitiendo que se imaginó un futuro a su lado. ¡Guau! Por supuesto, estas declaraciones generaron una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Kara para Aşk enloquecieron, reviviendo la esperanza de verlos juntos. Los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia, especulando sobre la reacción de Tuba y las posibles consecuencias de estas declaraciones. Y es que, señoras y señores, la situación es delicada.
Tuba, como saben, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses debido a su divorcio y a su nueva relación con un joven empresario. Una relación que ha sido objeto de críticas y controversias. ¿Cómo afectarán las declaraciones de Engin a su situación sentimental? ¿Sentirá presión para reconsiderar su relación actual? ¿O simplemente lo tomará como un halago del pasado? Según nuestras fuentes, Tuba quedó completamente sorprendida al escuchar las declaraciones de Engin. No se esperaba esta confesión pública, especialmente después de tantos años. Al parecer, la noticia la tomó por sorpresa en medio de un viaje de vacaciones y aunque no ha emitido ningún comunicado oficial, se dice que se encuentra reflexionando sobre lo que esto significa. Algunos allegados a Tuba afirman que ella siempre ha sentido un gran cariño y respeto por Engin, pero que nunca lo vio como algo más que un amigo y compañero de trabajo. Otros, sin embargo, aseguran que sí existió una atracción mutua en el pasado, pero que las circunstancias no permitieron que esa relación floreciera. Lo cierto es que por ahora, todo son especulaciones. Solo el tiempo dirá si las declaraciones de Engin tendrán algún impacto en la vida de Tuba. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha revivido la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans que sueñan con verlos juntos. Pero más allá de las especulaciones amorosas, creo que es importante destacar la valentía de Engin al expresar sus sentimientos públicamente. En un mundo donde la discreción y el hermetismo suelen ser la norma, su confesión es un gesto de honestidad y transparencia que merece ser valorado. También es importante recordar que ambos son profesionales y que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, siempre han demostrado un gran respeto mutuo. Su amistad y su admiración mutua son evidentes, y eso es lo que realmente importa. Así que, mi gente linda, esta es la bomba que les tenía preparada. La confesión de Engin Akyurek que dejó a Tuba Büyüküstün sin palabras. Una historia llena de emociones, rumores y especulaciones. ¿Qué les parece? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que estos dos terminan juntos? ¿O simplemente se trata de un bonito recuerdo del pasado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y bueno, para recapitular un poco, hoy les traje una noticia bomba sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Resulta que Engin hizo una confesión en una entrevista que dejó a Tuba completamente sin palabras. Admitió que en algún momento se imaginó un futuro con ella y que siempre ha sentido una conexión especial. Esta noticia ha generado un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y todos están esperando la reacción de Tuba. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre esta bomba. ¿Creen que Engin y Tuba tienen futuro juntos? ¿O simplemente es una fantasía de los fans? Los leo con atención. Y ahora, para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero, esperen. Que aquí no termina la cosa. Como les dije, esta historia está que arde, y aún hay mucho más que contar. Vamos a profundizar un poquito más en esta bomba, porque la cosa se pone cada vez más jugosa. Para empezar, vamos a analizar la entrevista de Engin a fondo. Según mis informantes, la entrevista completa duró más de 1 hora, y Engin se mostró muy relajado y sincero durante toda la conversación. Habló de sus nuevos proyectos, de sus pasiones, de sus sueños. Pero fue la pregunta sobre Tuba la que cambió el tono de la entrevista por completo. Antes de responder, Engin hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Se le notaba que era un tema que le tocaba el corazón. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron tan sentidas y sinceras que dejaron a todos los presentes sin aliento. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Engin decide revelar sus sentimientos por Tuba después de tantos años de silencio? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos creen que Engin simplemente se sintió lo suficientemente seguro y confiado como para expresar sus sentimientos.
Otros, más maliciosos, sugieren que lo hizo para generar polémica y atraer la atención mediática. Sin embargo, yo, que conozco a Engin desde hace mucho tiempo, creo que su confesión fue genuina y sincera. Engin siempre ha sido un hombre muy reservado y discreto, pero también es un hombre de principios y valores. Creo que simplemente sintió la necesidad de ser honesto consigo mismo y con el mundo. Y hablando de honestidad, vamos a hablar de Tuba. Como les dije, la noticia la tomó por sorpresa en medio de sus vacaciones. Al parecer, estaba disfrutando de unos días de descanso en un lugar paradisíaco, lejos del bullicio de la ciudad, cuando recibió la noticia de la confesión de Engin. Imagínense la escena: Tuba, relajada y feliz, disfrutando del sol y del mar, cuando de repente recibe una llamada de su representante para informarle sobre las declaraciones de Engin. ¡Bum! La noticia le cayó como un balde de agua fría. Según mis fuentes, Tuba quedó completamente impactada. No se esperaba esta confesión pública, especialmente después de tantos años. Al parecer, la noticia la tomó por sorpresa en un momento muy delicado de su vida, ya que, como les conté, está atravesando un proceso de divorcio y está comenzando una nueva relación. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo afectarán las declaraciones de Engin a su situación sentimental? ¿Sentirá presión para reconsiderar su relación actual? ¿O simplemente lo tomará como un halago del pasado? Algunos allegados a Tuba afirman que ella siempre ha sentido un gran cariño y respeto por Engin, pero que nunca lo vio como algo más que un amigo y compañero de trabajo. Otros, sin embargo, aseguran que sí existió una atracción mutua en el pasado, pero que las circunstancias no permitieron que esa relación floreciera. Incluso hay quienes dicen que Tuba siempre ha tenido un sentimiento especial por Engin, pero que nunca se atrevió a dar el primer paso por miedo a arruinar su amistad. Imagínense si eso fuera cierto. Sería el culebrón turco perfecto. Pero, como les dije, todo son especulaciones. Lo único cierto es que Tuba está reflexionando sobre lo que esto significa. Al parecer, ha estado hablando con sus amigos y familiares más cercanos para pedirles consejo. Y aunque no ha emitido ningún comunicado oficial, se dice que está considerando la posibilidad de hablar con Engin en privado para aclarar la situación. ¡Ay, mi gente linda! Esto se pone cada vez más interesante. ¿Se imaginan un encuentro entre Engin y Tuba? ¿Qué se dirán? ¿Se declararán su amor eterno? ¿O simplemente se darán un abrazo y seguirán siendo amigos? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí es seguro es que este encuentro sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas. Todos los medios de comunicación turcos e internacionales estarían pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero mientras esperamos a ver qué pasa, vamos a analizar la reacción de los fans. Como les dije, la noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Kara para Aşk enloquecieron, reviviendo la esperanza de verlos juntos. En Twitter, el hashtag #EnginTuba juntos se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans compartieron fotos y vídeos de la pareja en Kara para Aşk, recordando los momentos más románticos de la serie. Incluso crearon fanfics y vídeos musicales imaginando un futuro juntos. La locura fue total. Y es que, la verdad, la química entre Engin y Tuba en Kara para Aşk era simplemente innegable. Su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Y aunque la serie terminó hace mucho tiempo, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos en la vida real. Pero no todos los fans están contentos con la noticia. Algunos creen que Engin se equivocó al revelar sus sentimientos públicamente, ya que esto podría perjudicar a Tuba en su situación actual. Otros, más realistas, creen que no hay ninguna posibilidad de que Engin y Tuba terminen juntos, ya que ambos tienen vidas diferentes y están en momentos diferentes de sus vidas. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante respetar la decisión de ambos. Engin tuvo la valentía de expresar sus sentimientos, y Tuba tiene el derecho de tomarse el tiempo que necesite para reflexionar sobre lo que esto significa. Y hablando de respeto, creo que es importante recordar que ambos son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de telenovela, ni son objetos de nuestro entretenimiento. Son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Así que, mi gente linda, les pido que independientemente de lo que piensen sobre esta noticia, mantengan la calma y el respeto. No especulen demasiado, no saquen conclusiones precipitadas y no juzguen a nadie.
Recuerden que todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión y a tomar nuestras propias decisiones. Y sobre todo, recuerden que el amor es un sentimiento hermoso y complejo que no siempre se puede controlar. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Quizás Enjin y Tuba terminen juntos y vivan felices para siempre. O quizás sigan siendo amigos y compañeros de trabajo. Lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de su talento y de su profesionalismo. Porque independientemente de lo que pase en su vida personal, Enjin y Tuba siempre serán dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y hasta aquí llegó este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre esta bomba. ¿Creen que Enjin y Tuba tienen futuro juntos? ¿O simplemente es una fantasía de los fans? Los leo con atención. Y ahora, para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no olviden, manténganse al tanto porque esta historia aún no termina. Hay mucho más por venir. Chao, chao.